Ahora quiero que vaya conmigo al capítulo 5, versículo 16 de Santiago. Capítulo 5, verso 16 de Santiago. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta noche vamos a hablar de la oración eficaz. Y si hay una oración eficaz, también hay una oración inútil. Y en un mundo como el que vivimos, un mundo caído, una creación caída, llena de males, llena de angustias, de enfermedades, de tormentos, de preocupaciones, de vicisitudes, de problemas, qué importante e imprescindible es para un hijo de Dios y un cristiano aprender a orar eficazmente. Y la receta de una oración eficaz está en la Biblia. Ahora se nos habla de un hombre que hizo oraciones eficaces, y ese hombre era el profeta Elías. Quizás no conozcan la vida de Elías tan profundamente, pues déjame decirte que Elías fue uno de los personajes más interesantes y vistosos en toda la Biblia. Y Dios lo utilizó durante un periodo muy importante de Israel para oponerse al mandato de un rey malvado y traer un gran avivamiento a Israel. La vida de Elías estuvo llena de mucha confusión. A veces fue valiente y decidido, y otras veces era temeroso y vacilante. Alternadamente, él demostró victoria y derrota en su propia vida. Elías conoció el poder de Dios como la depresión. Ahora, ¿por qué quiero hablarles de Elías esta noche? Porque dice allí en el verso 17 de Santiago, capítulo 5, que Elías era un hombre a pasiones semejantes a las nuestras. Para muchos de ustedes, quizás hacer oraciones eficaces se puede convertir en un gran problema, porque se comparan con grandes personajes, se comparan con muchos ministros y piensan que ellos son mucho mejores que ustedes. Tú tienes celos, envidias, pleitos, a veces te sientes deprimido, angustiado, a veces sientes que no tienes ninguna clase de fe en tu vida, muchas veces sientes que has perdido la paciencia, y en ocasiones te sientes muy alejado de Dios a causa de las pasiones que hay en tu propia vida. Pues tengo buenas noticias para ti, porque este hombre Elías, un hombre que conoció la depresión, que un día quería y ansiaba morirse porque una mujer lo había amenazado, ese mismo hombre también un día estaba enfrentando a un imperio, a un rey, a un ejército, a unos profetas llenos del poder de Dios. Elías conoció tanto el poder de Dios y la victoria como la derrota y la depresión, pero aún así, en esa condición y estando a pasiones semejantes a las nuestras, hizo una oración eficaz. Tan eficaz fue la oración del profeta Elías que durante 3 años y 6 meses no llovió en ningún lugar de la tierra, simplemente porque este hombre oró eficazmente. Y si Elías pudo orar eficazmente, tú también puedes orar eficazmente, independientemente de los deseos y situaciones y lo que estés viviendo en tu propia vida y aún en tu propia casa. No importa en la situación que estés, la oración eficaz del justo puede mucho, y puedes hacer oración eficaz en esta noche si tan solamente entiendes lo que Dios está pidiendo de ti para que esa oración sea eficaz. En primer lugar, una oración eficaz es aquella que se hace intensamente, fervientemente, profundamente. En el verso donde leímos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Verso 17, capítulo 5 de Santiago. Pero oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra, y no llovió por 3 años y 6 meses. Elías oró fervientemente. La oración eficaz primero tiene que ser intensa, ferviente y profunda. Nos dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 24, Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 44, que Jesús, en medio de su más profunda angustia, cuando estaba en el monte de los olivos, en medio de esa situación tan tensa, sabiendo que pronto iba a ser maltratado, torturado y aún iba a ser crucificado, en su dolor, en su angustia, en su tiempo más difícil desde que había nacido hasta ese momento que estaba en la tierra, él oraba intensamente. Tan intensa era su oración
que parecía que de sus sienes, de su frente, salían como grandes gotas de sangre mezcladas con sudor. Escuchen bien, grandes gotas de sangre mezcladas con su sudor, porque Jesús estaba orando intensamente. Oh, la oración eficaz intensa tiene poder. ¿Cuántas veces no vamos a orar como si estuviéramos hablando simplemente un poco de palabras dadas al aire, sin ninguna clase de conocimiento o locuacidad? ¿Cuántas veces nuestras bocas están hablando palabras, pero nuestra mente está lejos de esa boca? Nuestra mente y nuestro corazón están vagando y divagando en muchos quehaceres, porque muchas veces hemos aprendido a orar como un hábito, hemos aprendido a orar como un rezo, hemos aprendido a orar, pero no lo hacemos intensamente, porque mientras nuestros labios están pronunciando quizás oraciones muy elocuentes, muy vistosas, nuestra mente quizás está pensando en qué tendremos que hacer mañana, qué clase de traje nos vamos a poner, o a qué horas tenemos que llegar a la oficina, o las cuentas que tendremos que pagar, o incluso en qué sermón tendré que predicar. Y entonces nuestra oración no es intensa, no tiene valor, dista mucho de la intensidad con la que Jesús oraba, porque algo es lo que está diciendo en nuestra boca, pero nuestro corazón está lejos de esa oración. Pero Jesús oraba intensamente, todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo estaban enfocados en pedir: Padre, si quieres de mí, pasa esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Pero también nos dice la Biblia que Elías oró fervientemente. Elías oró fervientemente de tal modo que la tierra, el cielo produjo lluvia y la tierra dio fruto. Pero también, para cerrar el cielo, dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 42, que Elías se postró en oración y se arrodilló y comenzó a orar largamente. ¿Sabes? La oración ferviente es aquella que nace de gemidos, de un corazón que verdaderamente está comprometido a creer lo que está hablando con su boca. Pero también la oración tiene que ser profunda. Dice la Biblia en primer libro de Samuel, en el capítulo 1, verso 10 al 11, que Ana en su amargura lloraba amargamente mientras oraba. Era lo más profundo de su corazón que estaba siendo expuesto ante el Dios Todopoderoso. Y cuando tú y yo hagamos oraciones de ese tipo, entonces esa oración va a ser una oración eficaz. Pero ¿cuántas veces nosotros no estamos hablando y nuestro corazón, nuestra mente están divagando? La oración eficaz del justo puede mucho. Es tiempo que la iglesia se vuelva a la oración y comiencen a clamar y a orar como aquella iglesia primitiva estaba orando allí en el capítulo 2 de Hechos, en el aposento alto. Como aquella iglesia que cuando fue perseguida, dice allí en el capítulo 4 de Hechos, se unieron a orar. Tan ferviente fue la oración de aquellos discípulos, de aquellos primeros cristianos, que cuando terminaron de orar, dice la Biblia que el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es una oración ferviente, esa es una oración intensa, esa es una oración profunda. Y así quiere el Señor que tú y yo estemos orando para que nuestras oraciones sean eficaces. En segundo lugar, una oración que es eficaz debe estar llena de fe. Santiago capítulo 1. Versos 6 y 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, pues el que duda es semejante a las ondas del mar, que son arrastradas de un lugar a otro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es necesario que tú y yo oremos fervientemente, pero también esté ese vínculo sagrado de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible que podamos entrar ante ese trono de gracia y conseguir las victorias que Dios tiene para su pueblo. Tú me dirás: Billy, bueno, yo no siento ni un poco de fe. Creo que la fe se esfumó de mí hace mucho tiempo. De hecho, creo que la perdí y ya no la podré encontrar. Como si hubiera criado alas y se hubiera marchado a vivir en un bosque muy lejano, el cual ya no puedo encontrar. Pues dice la Biblia que a ti se te fue dada una medida de fe. Todos tienen una medida de fe. No hay nadie que no tenga una medida de fe. Dice en Romanos 12:6 que a ti te fue dada una medida de fe.
sea que lo sientas, sea que lo creas, sea que no veas esa fe en tu vida. Sin embargo, allí está tu fe y saldrá justo cuando la necesites. Marcos 11:24 dice: y todo lo que pidas en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es necesario que en nuestros tiempos de oración tengamos nuestra fe y nuestra esperanza y todo nuestro sentido de oración puesto en lo que estamos clamando. Esa fe va a aparecer justo ahí cuando la necesites. Tienes esa medida de fe. Tú dirás: bueno, Billy, quizás tienes mucha más fe porque haces grandes eventos, porque haces grandes cruzadas, porque multitudes vienen cuando predicas. Pero cada uno de nosotros tiene una medida de fe y el tamaño de la fe realmente no importa. Pues el mismo Jesucristo dijo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, esa fe produciría grandes milagros, de tal modo que trasladarían los montes de un lugar a otro si no dudaren. Hay que reprender la duda cuando estemos clamando y orando, y entonces esa fe saldrá, comenzará a producir milagros en el momento en que tú empieces a orar fervientemente, a clamar, a participar en tu oración llena de fe. Pero en tercer lugar, una oración que es eficaz es aquella que se hace con un corazón limpio. Y dice en primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 8: levanten manos santas sin ira ni contienda. Quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin iras ni contienda. Muchas veces nuestras oraciones sufren estorbo porque en nuestros corazones, en nuestras manos, en nuestro ser hay contaminación de amargura, de ira, de contienda, de resentimientos. Y dice la Biblia, por ejemplo, que las oraciones de un esposo pueden ser estorbadas cuando él no vive en sana mansedumbre y trata como a vaso frágil a su esposa. En 1 Pedro 3:7 dice: vivan con sus mujeres con sabiduría, dando honor a sus mujeres y no las traten ásperamente, para que sus oraciones no sufran estorbo. Y dice en Marcos 11:24: y cuando estén orando, perdonad si tienen algo contra alguien, para que vuestro Padre que está en los cielos también los perdone. Y dice en Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántas oraciones, quizás llenas de profunda intensidad, cuántas oraciones quizás muy fervientes y llenas de fe, han sufrido estorbo porque en nuestro corazón hay resentimientos y hay amargura? Y allí dice en Hebreos 12 que la amargura puede hacer que yo deje de alcanzar la gracia de Dios. Y esto es tremendamente grave y peligroso, pues por la gracia de Dios, dijo Pablo, yo soy lo que soy. Pues por la gracia de Dios, dice en Hebreos 4:16, que podemos entrar al trono de la gracia. Pues por la gracia de Dios es que somos salvos. Por la gracia de Dios, que es un don, un favor, un regalo inmerecido, es que podemos tener cualquier cosa. Así que si nosotros no perdonamos a los hombres, tampoco el Señor nos perdonará. Y no importa cuán intensamente ores, no importa cuán profundamente ores, no importa cuánta fe tengas, tu oración sufrirá estorbo. Así que es necesario que nuestro corazón esté limpio para que podamos adentrarnos a la presencia del Señor y nuestra oración sea eficaz. Pero finalmente, el cuarto punto de una oración eficaz es que debe ser conforme a la voluntad de Dios. Dice en 1 Juan 5:15: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le hubiéramos pedido, sabemos que tenemos lo que le hayamos pedido. Debes conocer la voluntad de Dios para no pedir conforme a lo que no debes pedir. Debes pedir conforme a la voluntad de Dios para que obtengan lo que estás pidiendo. Porque si no conoces la voluntad expresa de Dios y pides algo que no está de acuerdo a lo que dice su palabra, estarás luchando contra Dios mismo. Pero esta es la confianza que tenemos en Él, que cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y tú me dirás, bueno, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios?
Bueno, la voluntad de Dios se expresa abiertamente en su palabra. Mucho pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero si tú anhelas el conocimiento de Dios, si anhelas conocer la voluntad de Dios, entenderás que la palabra que está escrita, esa palabra que fue dada para ti, te guiará y te encaminará hacia dónde debes caminar y hacia dónde debes pedir. Así que vas a clamar conforme a la voluntad de Dios. Jesús mismo en Lucas 22:44 dijo: Señor, pero que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Jesús le dijo al Padre: yo sé que puedes hacer cualquier cosa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que lo que pidas debe estar conforme a la voluntad de Dios. Si tú eres un hombre o una mujer soltera, no podrás pedir a esta persona que no es cristiana para ti si eres cristiano, porque entonces estarías en yugo desigual y Dios no te concederá eso. Debes pedir conforme a tu voluntad y debes conocer la palabra de Dios para pedir conforme a lo que Él quiere y desea darte. Quizás tú estás pidiendo algo que está en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Es necesario entonces que vayas a la palabra de Dios y comiences a indagar cuál será la buena voluntad, agradable y perfecta para nosotros. Ahora, no puedes tener miedo a la voluntad de Dios, porque quizás algunos están pensando que la voluntad de Dios les va a frustrar sus sueños, sus deseos y sus anhelos. Pues eso no es cierto. Pues dice la Biblia allí en Jeremías 11:29 que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos, y que los deseos del justo van a ser dados a aquellos que le aman. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Así que si tú quieres ser una persona que ore eficazmente, también debe ser justo, porque es la oración eficaz del justo la que puede mucho. Y la única manera de ser justificados ante Dios es aceptar a Jesús en nuestro corazón, recibirle como nuestro único y suficiente Salvador. Puedes tener todas las anteriores virtudes al momento de orar, puedes orar intensamente, puedes estar lleno de fe, puedes tener un corazón limpio, bueno, quizás eso es lo que crees, y puedes orar incluso conforme a su voluntad. Pero si no eres un hijo, si no has recibido a Jesús en tu corazón y te has arrepentido de tus pecados, tus oraciones no servirán más que para quizás ver cosas, pero no para producir el milagro más grande que es la salvación. Así que en esta noche recibe a Jesús en tu corazón, acéptale como tu único y suficiente Salvador. Pasarás de muerte a vida y tendrás algo más maravilloso que cualquier cosa que puedas obtener en esta tierra: el eterno y glorioso tesoro de la salvación.